La lluvia golpeaba el cristal con la insistencia de un recuerdo olvidado, un ritmo monótono que se había convertido en la banda sonora de mis días. Cada gota que resbalaba por la ventana parecía arrastrar consigo una pizca del color del mundo, dejando tras de sí un paisaje urbano gris, de cemento y acero, tan vacío como me sentía por dentro. Los días se parecían tanto entre sí que habían perdido su nombre. Eran solo una sucesión de amaneceres pálidos y noches artificialmente iluminadas. Vivía como un fantasma en mi propia existencia, moviéndome por inercia entre un apartamento silencioso y una oficina donde el único sonido real era el zumbido de los ordenadores. Mi trabajo consistía en ordenar datos, en dar sentido a números que no significaban nada para nadie, una metáfora perfecta de mi vida. Era una pieza más en un engranaje que no entendía ni me entendía, un rostro anónimo en el metro, un eco en un pasillo vacío. Había olvidado el sabor de la pasión, la sensación del sol en la piel sin un cristal de por medio, el sonido de mi propia risa. La motivación se había secado, dejando solo el pozo amargo de la rutina. Una tarde, al volver a casa, encontré una carta que no encajaba en el montón de facturas y publicidad. El sobre era de un papel amarillento, grueso, con los bordes gastados por un tiempo que no me pertenecía. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa, casi antigua. Al abrirlo, el olor a polvo y a tierra húmeda llenó el aire estancado de mi apartamento. El texto era breve, legal y frío, informándome de que era el único heredero de una propiedad lejana, la única posesión que me legaba un pariente cuyo nombre apenas recordaba. La finca de las ánimas. El nombre me provocó un escalofrío. No se mencionaba dinero, ni valores, solo la tierra. Una tierra de la que mi familia nunca hablaba. Un lugar del que solo se contaban susurros y silencios forzados en las reuniones familiares. Dentro, junto al papel quebradizo, había una llave de hierro oxidado. Pesaba en mi mano, no solo por el metal, sino por el destino que representaba. Miré mi reflejo en la ventana oscura, con la ciudad indiferente a mis espaldas. El frío del metal contra mi piel era la única certeza en un mundo que se había vuelto líquido, incierto. Aquella llave no abría una puerta, abría un abismo. Y sentía un vértigo terrible al asomarme a su borde. Sostuve la llave en la palma de mi mano hasta que el frío del metal se confundió con el de mi propia piel. La ciudad, al otro lado del cristal, era un monstruo de 1000 ojos indiferentes. Un laberinto de luces borrosas por la cortina de agua. Podía quedarme. Podía guardar la llave en un cajón, junto a otras cosas olvidadas. Y volver a mi rutina, a la seguridad de la nada. El miedo me susurraba que era lo sensato, que las historias que mi familia nunca contaban eran advertencias silenciosas para que nadie removiera la tierra de aquel lugar. Pero entonces, mi mirada se desvió hacia la pantalla de mi portátil, que seguía encendida sobre la mesa. Iluminaba la penumbra con el brillo azulado de una hoja de cálculo. Celdas, filas, columnas. Un orden perfecto para una vida vacía. Datos que llegaban, se procesaban y se iban, sin dejar rastro, sin cambiar nada. Y en ese instante lo comprendí. El verdadero terror no estaba en los susurros sobre una finca maldita. El verdadero terror era esa pantalla. Era el silencio de aquel apartamento. Era despertar cada mañana sabiendo que el día sería una copia exacta del anterior. Había estado huyendo toda mi vida. No de un fantasma o una maldición, sino de mí mismo. Me había escondido en la monotonía, creyendo que si no sentía nada, nada podría hacerme daño. Pero la ausencia de dolor no era la paz, era el vacío. La finca de las ánimas, con su historia de desesperación, me ofrecía algo que mi existencia ordenada y gris no podía darme. Un sentimiento real, aunque fuera el miedo. Un calor extraño,
olvidado, comenzó a subir desde mi pecho. No era alegría, ni siquiera esperanza. Era determinación, una certeza sólida como la roca. Aquella tierra maldita era mi única herencia, no solo de un pariente lejano, sino de mi propio linaje. Era una historia que me pertenecía, y huir de ella era renunciar a la última parte de mí que aún no se había desvanecido. La llave en mi mano ya no pesaba como un destino, sino como una oportunidad, la única. No escribí una nota de renuncia. No llamé para despedirme. Mi vida anterior no merecía un epílogo. Metí en una vieja mochila lo poco que tenía alma, un par de libros, una fotografía arrugada y la llave. Al cerrar la puerta de mi apartamento, el sonido del cerrojo al girar fue el punto final más rotundo que había escrito en mi vida. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero por primera vez en años, no sentí su frío. El viaje fue un borrón de asfalto mojado y cielos cambiantes que se deshilachaban sobre el horizonte. No hubo una señal que anunciara mi llegada, solo un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal, tragado por la vegetación. El coche se detuvo donde el sendero se hizo intransitable. Ante mí, la finca de las ánimas no era una visión de terror gótico, sino de un abandono profundo y melancólico. La verja de hierro forjado colgaba de un solo gozne, una boca desdentada que invitaba a entrar en el olvido. La llave de hierro se sentía extrañamente familiar en mi mano, como si una parte de mí recordara su peso y su frío. La cerradura de la puerta principal, cubierta de óxido y telarañas, se resistió. Por un momento, el miedo volvió a atenazarme. ¿Y si no abría? ¿Y si el destino me daba una última oportunidad para dar media vuelta? Pero empujé con el peso de mi cuerpo y de mi decisión, y con un quejido agudo, como un lamento largo tiempo contenido, la puerta cedió. El aire del interior era denso, cargado con el olor a madera húmeda, a polvo de décadas y a algo más, una tristeza casi palpable. Mis primeros días no fueron de revelaciones, sino de sudor y astillas. Empecé por lo tangible, lo que mis manos podían arreglar. Despejé las malas hierbas que ahogaban la entrada, reforcé las ventanas que amenazaban con desplomarse, limpié el hollín de la chimenea hasta que pude encender el primer fuego. Cada tarea era una batalla contra la decadencia, y cada pequeña victoria una forma de reclamar mi espacio, no solo en la casa, sino en mi propia vida. El dolor en mis músculos era real, un ancla que me devolvía a mi cuerpo después de años de flotar a la deriva. Pronto comprendí que la casa era solo el corazón de un cuerpo mucho más grande y herido, la tierra. Los campos eran un mar de cardos y piedras. La tierra estaba dura, agrietada, como si hubiera olvidado el tacto del agua. En la biblioteca, entre libros de contabilidad con las páginas pegadas por la humedad, encontré viejos almanaques agrícolas y diarios de un antepasado. Sus anotaciones no hablaban de fantasmas, sino de ciclos de siembra, de la lucha contra la sequía y las heladas. Hablaban de vida. Con esas páginas como mi único mapa, empecé a trabajar la tierra. Fue un trabajo brutal y humilde. Mis manos, antes acostumbradas al tacto liso de un teclado, se llenaron de callos y cortes. Aprendí a leer las nubes, a sentir el cambio de la humedad en el aire, a distinguir la tierra fértil del barro estéril. No luchaba contra la finca, sino que empecé a escucharla, a entender su lenguaje de silencios y susurros de viento. Dejé de ser un intruso para convertirme en parte de ella. Y entonces, una mañana, lo vi. En el primer surco que había logrado labrar, un tímido brote verde se abría paso entre la tierra oscura. Era minúsculo, frágil, casi insignificante. Pero para mí era la prueba de que la vida se negaba a morir. Era la respuesta de la tierra. Me arrodillé y lo toqué con la punta de los dedos. Y por primera vez, en más tiempo del que podía recordar, una emoción pura y cálida me inundó el pecho. No era la ausencia de dolor, era la esperanza. Los días se convirtieron en semanas y los brotes en pequeñas plantas robustas. El verde comenzó a reclamar el terreno al gris, no con la furia salvaje de las malas hierbas, sino con el orden sereno de lo cultivado. El aire parecía más limpio, el sol más cálido.
La finca de las ánimas seguía teniendo sus sombras y sus crujidos nocturnos, pero ya no me asustaban. Eran solo el eco de una vieja tristeza que estaba aprendiendo a sanar. Una tarde, mientras despejaba una zona cerca de los cimientos de un antiguo granero que se había derrumbado, mi pala golpeó algo metálico. No era el sonido sordo de una roca, sino un golpe hueco y resonante. La curiosidad, un sentimiento que creía extinto en mí, se encendió con fuerza. Empecé a cavar con urgencia, apartando la tierra y las raíces con las manos. Poco a poco, emergió la silueta de un cofre de hierro, negro y carcomido por el óxido, cerrado con un candado tan antiguo como la propia casa. Dentro de él, lo sabía con una certeza que me heló la sangre. No había un tesoro. Estaba la verdad, la raíz de todos los susurros y de todo el silencio. Forcé el candado con el extremo de la pala. El metal, debilitado por los años de entierro, cedió con un chirrido metálico que parecía un suspiro. Dentro no había oro ni joyas, sino el legado de la desesperación. Un conjunto de diarios encuadernados en cuero agrietado y una pequeña caja de madera, que contenía semillas, oscuras y secas como insectos muertos. Abrí el primer diario. La caligrafía era de un hombre quebrado, un antepasado cuyo nombre la historia había querido olvidar. Sus palabras no hablaban de espectros ni de presencias malignas. Hablaban de soledad, de la lucha titánica y solitaria contra una tierra que no cedía, de cosechas perdidas por la helada o la sequía, del silencio que se volvía un grito en la noche. Hablaban del peso de un sueño que se convertía en pesadilla. La finca no estaba maldita, sino por el recuerdo de un corazón roto. El terror de la finca de las ánimas era el terror a fracasar solo. Mientras leía, a la luz de una lámpara de aceite, no sentí miedo, sentí una profunda compasión. En su historia vi el eco de mi propia vida en la ciudad, el mismo aislamiento, la misma batalla silenciosa contra un vacío que amenazaba con devorarlo todo. Él se había rendido, yo no lo haría. Aquella noche no solo heredé su tierra, heredé su dolor, y decidí darle un final diferente a su historia. El tiempo dejó de medirse en horas y minutos, y pasó a regirse por el sol y las estaciones. Los surcos que tracé en la tierra se convirtieron en venas verdes que bombeaban vida a un campo que había olvidado cómo latir. El viejo granero derrumbado se transformó en un invernadero, y el pozo seco volvió a dar agua clara y fría. El silencio de la casa se pobló con el crepitar del fuego en la chimenea, el sonido de mis pasos sobre la madera, y a veces con el murmullo de una canción entonada sin pensar. La finca de las ánimas dejó de ser un nombre temido en el pueblo cercano. Primero fue la curiosidad la que trajo a algunos vecinos, luego el asombro el ver los campos florecer. Intercambiamos semillas, consejos y con el tiempo historias. El pan que horneaban en el pueblo sabía mejor con las verduras de mi huerto, y mi mesa nunca más estuvo vacía de compañía. La finca, que había sido una isla de soledad, se convirtió en un puente. No había conquistado la tierra, me había permitido ser parte de ella. A veces, al atardecer, me detengo con las manos sobre la valla que yo mismo reparé y contemplo el horizonte. El aire huele a tierra fértil y a promesa. Ya no veo el fantasma de un fracaso, sino el testimonio de que la vida es persistente. La llave de hierro oxidado ya no cuelga de un clavo, sino que reposa en la caja de madera, junto a las viejas semillas de mi antepasado y las nuevas que yo mismo he cosechado. No es un trofeo, es un recordatorio. Descubrí que no existen las tierras malditas, solo existen corazones que han olvidado cómo cultivar la esperanza. El verdadero campo de batalla nunca estuvo aquí, entre estas colinas, sino dentro de mí. Todos cargamos con una finca abandonada en nuestro interior, un lugar marcado por viejos dolores y sueños secos. Pero la tierra, como el alma, siempre está esperando el valor de unas manos dispuestas a romper la superficie, a limpiar la maleza y a sembrar un nuevo propósito. No hace falta un milagro, solo el coraje para empezar, para creer que incluso en el suelo más yermo, algo, por fin, puede volver a florecer.